Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 21. Gloria a Dios. Aleluya. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Está ya por ahí? Que lo tengan, digan amén. Gloria al Señor. Bien, pues dice el texto así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos y hermanas. El texto que acabamos de leer, este texto de Mateo, es la conclusión de ese sermón tan conocido, el Sermón del Monte que Jesús dio y que está registrado en los Evangelios. Y el objetivo de este sermón, como bien sabéis, era mostrar la indispensable necesidad que todo aquel que cree en Jesús tiene que tener, que es obedecer los mandamientos de Jesús. Jesús, después de dar ese sermón en el monte, concluye con este texto y muestra una clara amonestación acerca de que simplemente con una declaración exterior, con una profesión exterior de una religión o de decir yo creo en el Señor o yo vivo o como decían estos, Señor, Señor, no es suficiente. Por muy notable que parezca, por muy aparente que pueda parecer cuando nosotros decimos yo creo en el Señor, Señor, ayúdame, Señor, eso no es suficiente para llevarnos al cielo, a no ser que corresponda con una conducta consecuente y coherente con lo que estamos declarando. Sabéis que todo el mundo en momentos de dificultad, tanto cristianos como aquellos que dicen que no son cristianos, como los que son ateos, muchas veces dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? O ayúdame, Dios mío, ¿no? El Señor establece la siguiente norma. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No sirve confesar a Cristo como Señor nuestro, solo de palabra y con la lengua, y expresándolo, si no actuamos conforme a sus mandamientos, sino obedecemos sus mandamientos. Por eso el Señor Jesús cierra este sermón del monte con esta amonestación. Podremos imaginar que eso es suficiente, pero como vemos en el texto, no es así, porque continúa diciendo el Señor, después de decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, continúa diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no solo el que me declara de palabra, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Muchas veces dentro del ámbito cristiano decimos, bueno, es que yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida y estoy ahí a ver si... Y no nos damos cuenta que en la palabra del Señor, en la Biblia, viene cuál es la voluntad del Señor, viene cuáles son sus mandamientos y viene cuál es la forma en la que tenemos que caminar aquellos que hemos creído en Cristo. Que creamos en Cristo. Esa es la voluntad del Señor. Que creamos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos lo uno al otro, que prediquemos el Evangelio. Esa es la voluntad del Padre. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, su voluntad es nuestra santificación. Y la persona que santifica su vida, como consecuencia de santificar su vida, hace todas estas cosas. Cree, se arrepiente, vive una vida santa, vive una vida consagrada, vive una vida en la que refleja el carácter y la persona de Jesús en su vida. Esa es la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, como en otros muchos pasajes, vuelve en este pasaje a ponernos en sobreaviso en cuanto al peligro que se nos plantea a lo largo de nuestra vida cristiana. El peligro de pensar que realmente, como decimos que creemos, como decimos que creemos en el Señor Jesucristo y como incluso a veces venimos a la iglesia y hacemos cosas y hacemos demás, pues con eso va a ser suficiente para salvarnos. Sigue, aleluya,
repitiéndonos esta advertencia, esta amonestación sobre la necesidad de entrar por la puerta estrecha, de andar en el camino angosto. Y en este caso nos está advirtiendo acerca del peligro que supone el engañarnos a nosotros mismos, del autoengaño. Por eso esta palabra de hoy quería titularlo "No te engañes". En la vida del creyente el autoengaño es uno de los mayores peligros para su vida espiritual. Decir una cosa y hacerla son dos cosas totalmente diferentes. Ya aquellos que pudisteis estar el jueves aquí, estuvimos viendo en Santiago de aquellos que son oidores pero no son hacedores. ¿Recordáis? Luego podéis recuperar de Facebook, podéis recuperar el estudio bíblico aquellos que no estuvisteis. ¿Y qué dice Santiago? Engañándoos a vosotros mismos. O sea, si somos oidores pero no hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y desgraciadamente, tristemente, el decir y el hacer no siempre van juntas en la conducta humana. Y además no solo va junto también en la vida del cristiano, del que se llama cristiano, discípulo del Señor. ¿Recordáis la parábola de los dos hijos? Dice, el que dijo, sí Señor voy, y no fue. Pero Dios ha unido estas dos cosas en este mandamiento que hemos dicho de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La parábola del hijo, recordáis que hubo un hijo que lo mandó y dijo, sí iré, y no fue. Y el otro, sin embargo, el otro hijo no diciéndole nada, sí que fue. El autoengaño, como he dicho, es uno de los mayores peligros que puede haber en la vida de un creyente, de un discípulo, de un cristiano. Y las advertencias del Señor contra este autoengaño son frecuentes en los evangelios. Lo podemos ver en los versículos que siguen a este texto acerca de los que edifican su casa sobre la arena. Y también lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes. La recordáis, ¿verdad? En todos estos casos Jesús advierte del peligroso y terrible caso de peligro de lo que implica el autoengaño. En cada uno de estos pasajes y en otros muchos, el Señor nos está advirtiendo, ojo, no te engañes, no os engañéis. Ahí había las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes. Bueno, estaban tranquilas. El que edifica su casa en la arena y el que edifica en la roca, que es Cristo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Ojo, no edifiques tu casa en la arena. No te creas que por estar así va a entrar en el reino de los cielos. Es evidente, según las palabras de este pasaje, que estas personas, según nuestro Señor Jesucristo, se sorprenden en el día del juicio. Señor, Señor, por eso decían, han dado por supuesto y estaban seguros y muy tranquilos respecto a su salvación. ¿Con qué fundamento? Con el que hemos leído. Decían, Señor, Señor, profetizaron en su nombre, arrojaron demonios, hicieron milagros en el nombre de Jesús, pero eso no fue suficiente. Sin embargo, ellos se sentían seguros de su posición y ni por un segundo sospechaban que hubiera algo que estaba erróneo en sus vidas. Estaban tranquilos, estaban engañándose a sí mismos, porque porque habían estado viviendo pensando que lo que hacían era correcto. Podrían presentarse ante el Señor en el día del juicio para decirle, Señor, tú nos conoces, está claro que conoces nuestra historia. ¿No te acuerdas todo lo que hicimos? ¿No te acuerdas todo lo que hicimos en tu nombre? No dudaban acerca de sí mismos. Eran perfectamente felices, estaban perfectamente seguros, estaban perfectamente satisfechos. Sin embargo, el Señor, ¿qué les dice? Que no, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Nunca había pasado por la mente de estas personas, ni por un momento, la posibilidad de que no fueran sino otra cosa que personas cristianas y personas salvas, herederos de la gloria y de la bienaventuranza eterna, que es la vida eterna junto al Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí. ¿Qué sucede entonces? ¿Cristo no es coherente con su palabra? En absoluto. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo, le dijo, ¿no? Será salvo. El que cree en mí, como dice la Escritura, el Señor da muchos versículos, muchas enseñanzas acerca de que si creemos en Jesús, si confesamos con nuestra boca, somos salvos, ¿no? Pero el Señor le dice, nunca os conocí. Y digo, y pregunto, ¿es Cristo incoherente con su palabra? En absoluto.
¿Qué sucede entonces con estas personas? ¿Fueron hipócritas durante su vida cristiana? Yo creo que más bien podemos decir que esas personas vivieron en un autoengaño inconsciente. ¿Sabéis? Tenemos la idea clara acerca de lo que es el autoengaño consciente, ¿verdad? Cuando sabemos que algo va a pasar, o que todo evidencia de que algo va a pasar, y nosotros decimos, no, pero no, esto no. Y somos conscientes, y a veces nosotros mismos nos intentamos engañar a nosotros mismos sobre las cosas que sabemos que van a suceder, pero queremos engañarnos diciendo, no, esto no va a suceder. Existe, además, un engaño, un autoengaño inconsciente, que es mucho más difícil de discernir, que es mucho más difícil de detectar, ya que se trata de una condición en la que el hombre se engaña a sí mismo porque piensa que lo que hace es correcto y que no hay ningún tipo de error en su actitud, lo cual no quiere decir que lo que haga sea lo correcto. Cuando en ese autoengaño inconsciente la persona entra, vive como vivían estas personas del texto que nos ocupa. Y esto puede estar pasando en todo aquello a los que la acción y el poder del Espíritu Santo no les redarguye. No los mueve, no los altera, no produce una transformación en sus vidas y por eso viven una vida de pasividad total y de falta de compromiso con el Señor. Puede darse el caso de que estemos viviendo totalmente autoengañados de una manera inconsciente en que lo que estamos haciendo es correcto. Por eso escuchamos la palabra y el Espíritu Santo, por más que intenta transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones, no puede hacer la obra, porque estamos tan seguros de nosotros mismos que, bueno, sí, eso será para otros, lo que escuchamos cuando el Señor nos habla, cuando predicamos, cuando... No, sí, está bien, esto le viene bien a esta persona, le viene a la otra, pero yo estoy bien. No te mueve. El Señor, ¿cuántas veces, desde cuánto tiempo nos está diciendo que tenemos que ser transformados, que tenemos que entregar nuestra vida al Señor, que tenemos que... No nos mueve, porque yo hice un día la declaración y la oración de fe, porque yo un día me bauticé, porque yo un día di el paso, pero la verdad es que si empiezas a analizar tu día a día, te das cuenta de que sigues en el mismo sitio, no te altera. Igual cuando estás en un culto, cuando estás en tu casa leyendo la palabra, por un momento sientes ahí que el Espíritu Santo te está confrontando, pero luego, como se explicó el jueves, salimos y nos olvidamos. Y vivimos, como digo, ese tipo de personas viven en una vida de pasividad total y una vida de falta de compromiso con el Señor. ¿Os recordáis lo que le decía el ángel a la iglesia de la Odisea? No eres frío ni caliente. Lo bueno es que el Señor sigue enseñándonos, sigue dándonos las herramientas para que nosotros podamos hacer una lista con los aspectos más comunes de ese autoengaño y examinarnos a nosotros mismos para ver en qué condición está nuestra vida espiritual y poder actuar. Estamos todavía a tiempo, gloria a Dios, ¿no? Estamos a tiempo. El Señor todavía no nos ha llamado delante de su presencia, el Señor todavía no ha venido a recoger a su iglesia y hoy el Señor todavía nos está diciendo, estáis a tiempo de poder examinar vuestra vida espiritual a la luz de este texto y actuar en consecuencia para que en aquel día, como dice el texto, en el día del juicio, el Señor no nos diga, nunca os conocí. ¿Te imaginas llegar al cielo y decir, Señor, Señor, ya estoy aquí, que te diga, nunca te conocí? Yo he escogido solamente 4 aspectos, pero seguro que cada uno de vosotros podéis añadir a estos aspectos algunos otros en los que poder examinar y ver si realmente estamos autoengañándonos a nosotros mismos. El primero ya he atisbado algo, y es la sola afirmación nos da la salvación. Como yo creo en la tendencia, yo creo que sí, que Jesús es el Señor, yo he dado ese paso de fe, yo sigo adelante, y ya únicamente me limito a decir, no, yo soy salvo porque yo ya he aceptado al Señor, me he bautizado y ya está. Es la tendencia a basar nuestra salvación solo en ciertas afirmaciones que nosotros mismos hacemos,
en base a lo que dice la palabra del Señor. Hay quienes dicen, el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ah, yo creo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ah, claro, claro. Sí, yo creo en el Señor Jesús. El que cree en su corazón y confiesa con la boca será salvo. Yo ya lo he hecho. El error radica en eso, en decirlo solamente, en confesarlo solamente. La persona que es verdaderamente salva y que tiene una seguridad genuina de la salvación, hace de esas afirmaciones su forma de vida. Esas afirmaciones y todas aquellas que se refieren a la salvación se ven reflejadas en su vida y en su testimonio. Pero el simple hecho de afirmarlo no garantiza ni asegura la salvación, porque lo único que está asegurando es que hemos confesado simplemente con la boca. Y a veces nos engañamos en eso, nos engañamos, sí, yo soy salvo. Pero cuando analizas tu vida, cuando cada día, si es que lo hacemos, cuando llega la noche nos sentamos y decimos, Señor, ¿qué he hecho? ¿Cómo ha ido mi día hoy? Ah, he estado bien. ¿Pero hoy oraste? No, pero es que estaba muy liado. Pero es que yo soy salvo. Pero hoy predicaste, compartiste. Hoy te acercaste a tener ese tiempo de intimidad conmigo. Las mismas personas del pasaje dicen, Señor, Señor. Y parece que le dan a esta afirmación un sentido justo en cuanto a, hicimos lo que tú dijiste. Fijaros que ellos incluso, luego lo veremos más adelante, incluso hicieron obras. Sin embargo, Santiago nos recuerda en su carta que también los demonios creen y tiemblan. Y si leemos el Evangelio descubrimos que incluso esos espíritus, esos demonios, reconocen al Señor, se refieren a Él como el Santo de Dios. Ellos están reconociendo, saben quién es, hacen afirmaciones respecto a Él que son correctas, pero están perdidos y no son salvos. Luego, no es suficiente con declarar y afirmar que somos salvos para realmente esa salvación sea efectiva, esa transformación. ¿Recordáis cuando José Miguel nos estuvo dando esa clase acerca de la cruz? ¿Recordáis? Regeneración, nuevo nacimiento, ¿verdad? Todas esas cosas. El discípulo de Cristo dice estas cosas, pero no se limita únicamente a confesarlas. ¿Sabéis cómo se le llama eso? Se le llama fideísmo, que significa que el hombre pone su confianza en su propia fe y no en el Señor Jesucristo. Confía en su propia creencia y en afirmarla. Y con eso ya piensa que, bueno, pues ya está, es suficiente. Es posible que alguien crea lo que dice la Biblia y lo afirme rotundamente y sin embargo viva una vida totalmente alejada del Evangelio, que es completamente lo contrario a lo que es un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús vive lo que confiesa. El verdadero cristiano vive lo que dice la palabra, obedece los mandamientos del Señor y vive por y para Él. Si tu fe solamente se basa en afirmar lo que crees y no hay evidencia de la regeneración de tu persona, no hay un cambio de vida, de forma de pensar, de forma de actuar, no hay un nuevo nacimiento en tu vida espiritual, no te engañes. No hay salvación. No eres salvo. ¿Pero qué estás diciendo? Si dice el Señor Jesucristo que nosotros que podemos coger y simplemente confesando que Jesús es públicamente, pues ya somos salvos. Eso tiene otro nombre, que después veremos también. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración, ¿recordáis? El nuevo nacimiento, la nueva persona. Yo el día que me bauticé, tuve una experiencia que fue que cuando yo bajé al agua, al salir tuve la sensación como que algo mío se había quedado ahí. Como que algo de mi persona se había quedado ahí en el bautisterio. Tuve esa sensación. Yo salía y era como, me había quitado un peso de encima. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que muchas veces volvemos ahí al bautisterio y empezamos a mirar a la vieja persona, al viejo hombre. Y a veces queremos rescatarlo porque, bueno, tampoco era tan malo. Tampoco. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fijaros que Nicodemo tuvo dificultades para entender eso. Porque recordáis que le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer?
Y no se dio cuenta que lo que Jesús le estaba usando era esa metáfora para descubrirle una realidad espiritual. Podemos hablar, podemos confesar, podemos decir todo lo que queramos acerca de la Biblia, acerca de lo que dice la palabra, de aquellas cosas que hemos hecho y como aquel otro también que quería tener ese don que los apóstoles tenían, ahora mismo no recuerdo el nombre, quería comprarlo, pero no había una transformación, no había una regeneración de su vida. Y este es el mayor autoengaño y tristemente es una de las causas más comunes dentro de los que se llaman discípulos del Señor o cristianos. Creer que solamente con afirmar lo que dice la palabra del Señor somos salvos. Así que tenemos que tener cuidado de analizarnos cada día, de examinarnos cada día. Y este precisamente es otro de los aspectos del autoengaño, que no nos examinamos a nosotros mismos. El segundo aspecto que yo he recogido hoy es la negativa a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto de vosotros, contestar a vosotros mismos, no me hace falta ni que me levantéis la mano ni nada, contestar a vosotros mismos cuánto de vosotros os examináis cada día? ¿Cuánto de vosotros cuando llega al final del día dice, Señor, a ver, te paras a tener un tiempo, nada, apenas unos minutos? El autoexamen no es habitual hoy en día, ¿sabéis por qué? Porque cuando nos examinamos y vemos que hemos errado, pues eso nos duele, ¿verdad? Es curioso y extraño que parezca que hasta en los cristianos, en los discípulos del Señor, que se supone que deberíamos de hacer ese autoexamen, no lo hacemos. ¿Recordáis el sermón del domingo pasado? Dejé 3 sencillas preguntas para que podamos examinarnos, autoexaminarnos cada día. Una fue, ¿han visto hoy a Jesús en mí la gente con la que he tratado? ¿La gente con la que está a mi alrededor? ¿Han visto en mi vida a Jesús hoy, en el día de hoy? La segunda que dejé es ¿cuánto he muerto hoy a mí mismo para ser más como Jesús? La tercera, ¿he vivido hoy según los mandamientos de Jesús, según lo que Jesús me ordena y me pide que viva? ¿O he vivido según mis intereses personales o incluso según los valores de esta sociedad? Os podía haber preguntado si recordabais cuáles eran las preguntas, pero he preferido no hacerlo. ¿Vale? Simplemente os voy a contestar vosotros. ¿Os habéis autoexaminado esta semana al final del día? Si no os habéis autoexaminado, claro está que no recordáis estas 3 preguntas. El autoexamen nos revela aquellas cosas que no andan bien en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso que siempre se llama el examen de conciencia, ¿lo habéis escuchado alguna vez? Examen de conciencia. Eso nos revela que hay cosas que no andan bien en nuestras vidas y por esta causa no es extraño que nos queramos examinarnos nosotros mismos. Porque como he dicho antes, el autoexamen es doloroso. Porque pone de manifiesto y nos confronta en aquellas cosas que no andan bien en nuestra Biblia, en nuestra vida. La Biblia nos exhorta constantemente a que nos examinemos a nosotros mismos. Fijaros, en 2 Corintios 13:5 el apóstol Pablo escribe, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe? ¿Acaso es que no estamos en la fe? Probaos a vosotros mismos, dice. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Es decir, a menos que estéis condenados a la pena eterna. O sea, le está diciendo Pablo a los corintios que, oye, examinaros. ¿No sabéis que cuando vosotros habéis dado ese paso de reconocer a Jesús, Jesús viene a habitar con vosotros, a menos que no sea así, y entonces estáis condenados? Nos insta a examinarnos porque existe el peligro de caer en el antinomianismo, que es lo que estaba refiriendo antes. Es sostener que alguien que cree en el Señor Jesucristo y que lo confiesa, no importa lo que haga, porque si alguien es salvo, no importa la clase de vida que lleve. Eso es el antinomianismo. Es confesar, sí, yo lo sé, pero luego yo acepto al Señor, pero luego vivo mi vida como yo quiero. Está claro que es precisamente esto contra lo cual el Señor
nos está llamando la atención, nos está amonestando en este pasaje. El peligro de confiar solo en lo que decimos y olvidar que lo esencial en la vida del cristiano, en la vida del discípulo de Jesús, es la vida que estamos viviendo. ¿Y cómo la estamos viviendo? Por eso es tan importante que nos examinemos a nosotros mismos cada día. ¿Y para qué examinarnos? Para ver dónde estamos fallando y poder corregir nuestra vida. Pero como he dicho antes, no es habitual que nos autoexaminemos porque es doloroso. Y entonces al final, ¿qué sucede? No nos examinamos, vivimos ajenos, no queremos tener esa confrontación con la palabra y automáticamente vivimos autoengañados. Sí, hombre, si yo voy a la iglesia, si yo cuando hay evangelismo o cuando ve a alguien yo le predico, si yo oro, si hago esto, o sea, no nos engañemos. La primera carta del apóstol Juan fue escrita precisamente para salir al paso de este peligro. Y cuando él la escriba, tiene en mente a aquellas personas que están dispuestas a decir estas cosas, pero sus vidas es una clara contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Juan presenta alguna de estas evidencias y escribe en 1 de Juan 2:4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fijaros. Sí, yo le conozco, sí, yo sé quién es. Yo sé quién es Jesús, claro que sí, si yo lo he aceptado, si yo... Pero es que es difícil seguir a Cristo, es que los mandamientos que Él nos da son difíciles. Guardar los mandamientos es cumplirlos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, el tal es mentiroso porque realmente no lo conoce y la verdad no está en él. Y luego un poquito antes, en el capítulo 1 de la primera de Juan, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tienen comunión con el Señor? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fijaros lo importante de autoexaminarnos. Fijaros lo importante de decir, oye, ¿estoy andando realmente? ¿Tengo comunión real con Jesús? ¿O simplemente es lo que yo estoy en ese autoengaño inconsciente en el que yo creo que sí, pero luego cuando empiezas a autoexaminarte te das cuenta de que no? Hay personas que hacían precisamente esto, decían, yo soy cristiano, tengo comunión con Dios, creo en el Señor Jesucristo, pero vivían en pecado. Y a esto el apóstol le dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Esta es la esencia de nuestra vida como discípulos. Esta es la esencia del verdadero discípulo de Jesús. Andar como Él anduvo. ¿Os suena esto? Ser más como Jesús. Esto no es un lema, esto es un mandamiento de parte del Señor. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Pero por mucho que alguien diga que cree en el Señor Jesucristo, si su forma de vivir no asemeja, no es como la de Jesús y vive una vida de pecado consentido, de no hacer las cosas que el Señor nos manda, no es un verdadero discípulo de Jesús. Y puede estar haciendo muchas cosas, ¿eh? Y puede estar viviendo mucho y estar autoengañado por lo que he dicho antes, porque puede incluso venir a la iglesia y hacer cosas para la obra del Señor, pero si no vivimos conforme al Señor, dice, si no somos más como Jesucristo, no nos engañemos. No nos engañemos. No veremos el reino de Dios. Es así de claro. ¿Sabéis? Hay personas que a veces en el tema de la obra social, hay personas que no son cristianas. Sin embargo, hacen buenas obras y hacen buenas cosas. Eso puede suceder también en la iglesia del Señor. Que haya personas que dicen, sí, yo creo en el Señor, y se involucran y hacen cosas, pero luego no están cerca de Dios. Y es evidente que la forma de descubrir si realmente estamos autoengañándonos a nosotros mismos es examinarnos cada día. Debemos mirarnos y examinarnos a la luz de la palabra si estamos autoengañándonos o no. La falta de autoexamen en el cristiano es otro de los aspectos principales del autoengaño. Así que fijaros, no solo por decir y afirmar que creemos en Jesús quiere decir que seamos salvos, si nuestra vida no refleja lo que estamos
profesando con nuestra boca, y el no examinarnos nos lleva a no percibir con el referente de la palabra qué cosas hay en nuestra vida que están malamente. Así que ya tenemos dos aspectos. El tercero de los aspectos es vivir inmerso en la actividad, también llamado a veces como activismo. Vivimos ahí en esa actividad, y ese es uno también de los mayores peligros de la vida cristiana, y es que alguien viva inmerso en la actividad, y normalmente y desgraciadamente vivimos inmersos en nuestras propias actividades, en nuestra propia actividad diaria. Pero incluso también puede darse el caso de que creyentes que están inmersos en el activismo cristiano también se estén engañando. Se da el caso de que hay personas que son infatigables en sus quehaceres diarios. Están ahí a tope, desde que sale el sol hasta que se pone, pero de repente, derribados por una enfermedad o una situación difícil, se han visto que, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Se han visto que no son capaces de asumir esa situación, de vivir confiado en el Señor, y de decir, bueno, vienen las depresiones, vienen los malos ratos, fíjate que yo estoy con esto, que estoy con esto, que ahora que hacía esto, que hago lo otro, pero cuando el Señor te para y hace así, ¡pa!, y te para, es cuando realmente tenemos que decir y analizarnos si nosotros estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de personas viven inmersos en su propia actividad, están tan ocupados en sus quehaceres que no alimentan la vida espiritual. Desde la mañana hasta por la noche no hay ni un solo momento en el que puedan decir, no, yo tengo que tener un tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo de oración, un tiempo de leer la palabra. Pero es más, es que durante todo el día, nosotros podemos vivir una vida conforme a la palabra del Señor, allá donde vayamos, mirando y centrándonos que en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, el Señor sea el que lleve siempre el camino por delante, no abra el camino por delante. Tú puedes estar muy liado, tú puedes estar trabajando o con lo que sea, pero si estás tan inmerso en ese activismo, en esa actividad, que has dejado de lado tu perspectiva de quién eres y para quién vive, entonces automáticamente te estás autoengañando. Fijaros que puede llegar el momento en que nos encontremos que hemos vivido para nosotros mismos y para nuestras actividades, y cuando lleguen los momentos difíciles encontrarnos de que no tenemos nuestra fe fortalecida. Por eso es por lo que vienen esos problemas. Por eso es bueno que hagamos también el autoexamen, como hemos dicho antes, que nos detengamos y nos examinemos y nos preguntemos para quién o para qué estoy viviendo. ¿Estoy viviendo para mi trabajo? ¿Estoy viviendo para mi familia? ¿Estoy viviendo para quién estamos viviendo? ¿O estoy viviendo para el Señor? Y como consecuencia, en el resto del día, el Señor el que guía mis pasos, el Señor el que me abre puertas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué sucedería, imaginaros, si de repente nos prohibieran las reuniones a las que asistimos, si nos prohibieran los cultos? A algunos le dolería, a otros dirían, bueno, un culto menos. Es así, hermano. Si piensas así, porque es lo que está sucediendo. Antes teníamos 3 cultos presenciales. Ahora tenemos 2. Y cada vez vemos que, yo creo que si quitamos el del jueves, yo creo que entonces alguien faltaría los domingos también. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Qué sucedería si la salud nos fallara y no pudiéramos leer ni disfrutar de la compañía de los hermanos, o nos quedáramos solos? Hemos tenido una experiencia con la pandemia, ¿verdad? No podíamos salir, no. Yo no sé, yo creo que hay personas que dirían, perfecto, la pandemia, todo el día en mi casa, ahí a través de la tele. Pero dice la palabra del Señor que cuando los hermanos están juntos y en armonía, ¿qué sucede ahí? Que desciende bendición del cielo. Ahora llegamos
a otra forma de autoengaño. Bueno, por Zoom estamos juntos, ¿verdad? Yo ya me conecto al Zoom. Es que hay hermanos que ya ni se conectan los martes. ¿Qué sucedería? ¿Qué haríamos? ¿Está tu vida llena del Señor cuando lleguen esos momentos en los que pueden venir y que ya estamos siendo atacados? Ya lo sabéis lo que le pasó al pastor hace unos domingos. Que le cercenaron, le cortaron, le caparon parte del sermón cuando lo pasó a través de la nube de Amazon. Pero es que ya hemos visto que estamos siendo atacados en este país también. Hermanos, debemos dedicar tiempo a hacernos estas preguntas porque uno de los mayores peligros para la vida espiritual es vivir inmerso en la actividad. Vivir inmerso en la actividad. El otro día estaba en el dentista, estaba allí en la sala de espera y había un padre que salía con su hijo del dentista y estaban cogiendo cita. Y le dice la auxiliar que hay allí, la asistente, la que está allí en el mostrador, empieza a darle diferentes opciones para el niño y otra niña que tenía también. No, el martes por la tarde no puede porque tiene no sé qué. El jueves tampoco, es que tiene no sé cuánto. No, el miércoles por la noche tiene, por la tarde de noche tiene. Y el lunes no sé qué, y ya le dijo la chavala, bueno, pues dígame usted cuando puede, y ya le buscaremos. Y yo estaba mirando, estaba escuchando ahí, estaba mirando, y yo digo, qué lástima de niños. O sea, qué lástima de niños que es que, aparte de la clase de la mañana, luego tienen toda la tarde a tope. Y me hacía reflexionar precisamente sobre esto. Es que nosotros también estamos metidos ahí en esa actividad y tenemos que dedicar tiempo a examinar si realmente esa actividad está siendo perjudicial o no para nuestras vidas. Es más, no solamente en nuestros propios quehaceres, como he dicho antes, el texto de hoy nos dice que estas personas que clamaron Señor, Señor, eran personas muy activas en las cosas de Dios. Dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero inmersos en la obra de Dios, se olvidaron del Dios de la obra. Recordamos el caso de Marta, ¿verdad? Y de María. Jesús tuvo que decirle a Marta, 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 afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Recordáis este pasaje, verdad? Tan enfangada Marta, y María dijo, no, lo importante está a los pies de Jesús. Lo importante es estar ahí, escuchando. Lo importante es crecer. Y vivir inmerso en la actividad y en el activismo no nos va a llevar a la salvación. Más bien, lo que nos está llevando, nos puede llevar, es el autoengaño. Porque podemos pensar que estamos en el camino correcto, podemos pensar que estamos haciendo las cosas, incluso las cosas para el Señor, y estar vacíos y apartados de Dios. Cuanto más aquellos que ni siquiera tienen ningún tipo de compromiso con la obra del Señor. Porque están tan comprometidos con ellos mismos y con sus cosas que dejan al Señor de lado. Pero siguen pensando que, bueno, estamos bien. Yo acerté al Señor, yo voy de vez en cuando a la iglesia y predico cuando puedo y no nos engañemos. Esto no nos va a llevar a ver el reino de los cielos. Y el último aspecto que quiero compartir hoy es uno que yo creo que todos hemos pasado por este aspecto de autoengaño. Y es lo que yo le he llamado equilibrar la balanza. ¿Qué es equilibrar la balanza? En esto algunos cristianos, algunos discípulos a veces somos especialistas. ¿Qué significa equilibrar la balanza? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si a través de nuestra conciencia, a través de nuestro tiempo con el Señor, el Espíritu Santo, nos redarguye de algo que no estamos haciendo correctamente, esto, estás dejando de hacer esto, no estás haciendo lo otro. Últimamente no estás yendo a la iglesia, últimamente no lees, últimamente no oras, últimamente no predicas, últimamente no. Automáticamente y rápidamente cogemos algo que sí estamos haciendo y lo ponemos en el otro lado, en el otro plato de la balanza. El Espíritu Santo está diciendo aquí las cosas que están mal, la balanza empieza a hacer así y nosotros decimos, sí Señor, yo no voy entre semana, pero los domingos, y lo ponemos ahí. Yo no he hecho esto, pero... Y empezamos a equilibrar la balanza en algo que creemos que estamos haciendo bien. Que no quiere decir que lo estemos haciendo bien, pero nosotros pensamos que sí, como le pasó a estas personas, lo ponemos en el otro lado de la balanza y ya está. Reconocemos que hay ciertas cosas que no estamos haciendo
todo lo correcto conforme a lo que Dios nos manda a través de su palabra, y entonces hacemos una lista de lo que a nuestro parecer hacemos bien, la balanza se equilibra y nosotros nos quedamos tan satisfechos. ¿Se te ocurre algún ejemplo? ¿Se te ocurre alguna ocasión en la que has podido hacer esto? ¿Hemos podido hacer esto? Bueno, sí, Señor, es verdad que no he hecho esto, pero acuérdate que es que esto... O las justificaciones, ¿no? La ponemos aquí. No, pero es que dice tu palabra que... Y esto sí, lo estoy haciendo. ¿Os acordáis del rey Saúl? Dios le mandó que exterminara a los amalecitas y todo lo que tenían. Sin embargo, él dejó con vida los mejores bueyes, las mejores ovejas. Y cuando llegó en este caso Samuel y le reprendió a Saúl, ¿qué fue lo que contestó Saúl? Lo he dejado con vida para poder ofrecer sacrificio al Señor, pero lo demás lo he destruido. No, vamos a ver. Si a ti te dijo el Señor que destruyeras todo y no lo has hecho, no has obedecido el mandato del Señor. Ya, Señor, sí, pero yo dejé lo mejor porque era para ofrecértelo a ti. Y equilibró de esa manera la balanza. Este es un claro ejemplo de lo que es equilibrar la balanza. Pero no fue eso lo que Dios le mandó a Saúl. El que actúa de esta manera, si actuamos de esta manera, pronto vamos a caer, espiritualmente hablando. Pronto vamos a estar totalmente ya autoengañados en que llevamos una vida correcta, en que, bueno, no somos perfectos. Os recuerdo que el Señor en su palabra dice, sed perfectos como yo soy perfecto. Así que no lo alcanzaremos, pero tenemos que ir hacia allí. Entonces, cuando actuamos de esta manera, finalmente caeremos en ese autoengaño y al final el Señor mismo nos dirá, no te conozco. No te conozco. Debemos de aplicarnos esta lección en nuestra vida. Debemos dejar que la palabra del Señor nos muestre cuáles son nuestros errores, nuestros pecados, los que cometemos y los pecados que hacemos, que cometemos al no hacer las cosas que el Señor nos manda. ¿Recordáis? Los pecados de omisión y los pecados de comisión, los que se hacen y los que se dejan de hacer. No debemos excusarnos. Debemos ser humildes y reconocer nuestros errores y nuestros pecados, porque así, solamente así, ¿vale?, creceremos espiritualmente. Porque solamente así llegaremos a ser un poco más como Jesús. Y entonces sí recibiremos la aprobación del Señor. ¿Por qué? Porque entonces sí estaremos viviendo una vida conforme a lo que estamos profesando, conforme a lo que estamos diciendo. Soy discípulo del Señor. Sé que soy salvo porque he creído, porque he hecho confesión pública y porque gracias a la obra del Espíritu Santo en mi vida he sido transformado en una nueva persona. Ha habido un nuevo nacimiento. El viejo Antonio se quedó allí en el bautisterio. Así debería de ser. La vieja persona ahí en el bautisterio. Y ahora yo nazco a una nueva vida en Jesús, sabiendo y teniendo la perspectiva de que en esta tierra estamos de paso, en esta vida estamos de paso, pero hay una vida mucho más excelente o mucho más penosa, en función de que seamos salvos o no, que va a durar una eternidad. Ser discípulo de Jesús, hermano, significa que toda nuestra vida, toda nuestra salvación, nuestro destino eterno descansan enteramente en la obra de Jesús. El verdadero discípulo que dice, Señor, Señor, en esa esencia de la afirmación, lo que está diciendo es, Señor, eres mi Señor. Eres mi Señor y hago lo que tú me mandes y quiero hacer lo que tú me ordenes porque quiero ser más como tú, porque quiero tener esa salvación eterna junto contigo. No, Señor, Señor, sí, pero no cambio. No quiere decir simplemente pronunciar las palabras adecuadas, sino que creemos en estas cosas y realmente vivimos cuando no solamente las decimos, sino cuando además las hacemos. Cuando no somos oidores solamente, sino somos oidores y hacedores. Así que no te engañes. No te engañes. El problema fundamental es que aceptamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la doctrina, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, a menudo la Biblia no es nuestra única guía. Tenemos nuestras propias formas de verlo. Tenemos nuestra propia forma de
de entenderlo y de a veces hasta de retorcer los textos para ponerlos a nuestro acomodo. Y cuando llegamos al aspecto práctico utilizamos argumentos humanos tratando de escabullirnos en lugar de arrepentirnos y cambiar nuestra actitud, dejándonos transformar por el Espíritu Santo. Y entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. No te engañes. Dios no acepta esta actitud. Dios no acepta esta actitud. Saúl dijo, sí, lo sé, pero pensé que sería bueno ofrecerlo mejor a Dios. Trató de justificar su desobediencia, trató de justificar su pecado. Y era el rey de Israel. Y nosotros somos discípulos del Señor. Y el Señor hoy nos está advirtiendo de no te engañes. Ser discípulo no es solamente esto y esto y esto. Ser discípulo no es solamente afirmarlo, no es solamente confesarlo. Ser discípulo no solamente es venir a los cultos. Todo eso hay que hacerlo. Pero ser discípulo es que haya una evidencia en nosotros de que hemos sido regenerados, de que hemos sido transformados y que nuestra perspectiva eterna, nuestra visión, ya no está en nosotros, ya no está en nuestros trabajos, ya no está en nuestra familia, sino es única y exclusivamente para ganarlos para Cristo. Para ganarlos para que ellos sean salvos también. Pero por encima de todo eso está nuestro compromiso con el Señor y nuestro compromiso de decir, Señor, cada día me autoexamino, cada día veo dónde estoy fallando, me arrepiento y a partir de mañana cambio. Cambio. Desgraciadamente, entre los cristianos hay mucho remordimiento y poco arrepentimiento. Y cada día tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos, como se ha explicado 1.000.000 de veces, es dejo de hacer esto y voy en otro sentido. Ya no hago más esto, ahora cambio y hago lo que tengo que hacer. Hermano, es tiempo de ser auténticos discípulos de Jesús. Es tiempo, y hemos escuchado el testimonio que Chari ha dado acerca de lo que las personas van a ver. Lo dije el domingo pasado, no quieren buenos argumentos. Las personas no quieren buenos argumentos, no quieren tanta palabrería, no. Las personas quieren ver discípulos de Jesús, transformados por el poder del Espíritu Santo, que viven conforme a lo que profesan, que viven conforme a lo que predican, que viven conforme a la palabra del Señor. Y tristemente, hay muchas personas que en otros contextos son capaces de dar la vida por lo que sea, por una afición, por lo que sea. Y nosotros, que tenemos la verdad de la palabra del Señor, a veces nos dejamos autoengañar. A veces conscientemente. Pero lo más peligroso es que podemos estar viviendo una vida de autoengaño inconsciente y que llegue un momento en el que nos sorprendamos en aquel día. Así que, hermanos, es tiempo de ser auténticos discípulos de Jesús, de dejar de engañarnos a nosotros mismos, de consagrar nuestra vida a aquel que dio hasta la última gota de sangre para darnos vida y vida en abundancia. Siempre me gusta poner este ejemplo. Si alguien entregara su vida por salvarte a ti o a alguno de tus seres más cercanos, estaríamos siempre agradecidos, ¿verdad? Yo creo que si nos llamasen a las 3 de la mañana y de mira, que es que resulta que necesito, ahí nos levantaríamos y saldríamos corriendo. Es tiempo de ser verdaderos discípulos, es tiempo de santificar nuestras vidas, de dejar de poner excusas, que el único sitio donde nos va a llevar es a la perdición eterna. El autoengaño nos lleva a la perdición eterna. Así que podemos añadir a estos aspectos del autoengaño todos aquellos que se vengan a la cabeza. Podemos seguir afirmando que sí, que somos salvos y no transformar nuestras vidas. Podemos dejar de autoexaminarnos porque creemos que lo estamos haciendo bien. Podemos también pensar que es que estoy muy liado con mis cosas. El Señor sabe. ¿Os suena? El Señor sabe. ¿Os suena esa expresión? ¿Quién nos lo ha dicho en alguna ocasión? Dios sabe. O podemos tratar de equilibrar la balanza diciéndole al Señor, Señor, que todo esto está mal, sí, pero que también hago cositas buenas, ¿eh? Que también hay algo que es tiempo de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Amén?
Así que yo animo en esta mañana a que podamos tomar esa costumbre, esa buena costumbre de reflexionar cada día, cuando llegue el final del día, y decir, Señor, a ver, voy a hacer ese examen de conciencia de cómo ha ido mi vida en el día de hoy. Y cuando podamos confrontarnos nosotros mismos y decir, esto tengo que cambiarlo, esto tengo que actuar de otra manera. Entonces el Espíritu Santo va a seguir derramando bendición sobre tu vida, va a seguir derramando esos dones, va a escuchar y va a contestar esas oraciones, porque verá que hay una verdadera transformación. Hay un verdadero nuevo nacimiento. ¿Amén? Así que si tú quieres ser de los que quieren permanecer en Jesús y andar como Él anduvo, vamos a estar orando. Así que voy a pedir que os pongáis de pie y vamos a estar orando en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque sabemos que el tiempo está cercano y porque, Señor, en cada momento tú, Señor, nos amonestas, nos adviertes, nos pones en sobreaviso y, Señor, nos pones también la solución y nos abres el camino para que podamos caminar conforme a tu perfecta voluntad. Para que en aquel día, no tengamos ninguna excusa. Para que en aquel día, Señor, podamos entrar directamente al gozo de nuestro Señor y no seamos repudiados por ti. Porque, Señor, a veces nos autoengañamos, a veces incluso no nos damos cuenta que nos estamos autoengañando, Padre. Y yo, Señor, te quiero rogar en esta mañana que tú nos abras los ojos espirituales para que no nos engañemos, Señor. Para que podamos mirar de frente, cara a cara, Señor, hacia la cruz, hacia ti, y poder decir, Señor, yo quiero ser más como tú, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero vivir conforme a tu perfecta voluntad y que todo el mundo pueda ver en mi vida que tú eres un Dios real, un Dios que existe, un Dios que está ahí para ayudar. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra, Señor, que es perfecta, que es divina, Señor, cada día nos habla y nos ayuda a seguir, Señor, hacia adelante. Gloria a ti, Jesús.